Con Fiat integramos desde el principio pues, muchos de sus productos, autos, hogar, posteriormente salud y embarcaciones, este mismo producto, y es el que vamos a presentar hoy. Fiat es pionera con nosotros en este producto, tiene un gran expertise en este ramo y para contarlo de la mejor manera posible pues nos acompaña Paco Jover, que es responsable de desarrollo de negocio dentro de la compañía, y en primera instancia vamos a hacer siempre, como hacemos en todos los webinars, una presentación producto para que resolver vuestras dudas, daros a conocer el producto como tal y las peculiaridades dentro de Fiat en concreto. Y luego haremos una demo de cómo se trabaja este producto dentro de Avandos, ¿vale? Para que lo tengáis lo más claro posible, ¿vale? Por supuesto, mientras se está haciendo la presentación y estamos haciendo la demo, podéis preguntar cualquier duda que os surja, tanto en la sección de preguntas y respuestas como en la sección del chat, ¿vale? Y luego dejaremos 10, 15 minutos para resolveros vuestras dudas en torno a este producto, ¿vale? Y sin perder más tiempo y para darle todo el tiempo necesario a Paco, que es realmente el experto en este producto, pues le paso el testigo. Vamos a compartir la presentación. Nos seguiréis viendo en pequeñito, pero vamos a compartir una presentación en pantalla para que Paco os pueda contar todas las características de este producto y de la compañía como tal. Pues nada más, te paso el testigo, Paco. Todo tuyo. Muchísimas gracias. Buenos días de nuevo y muchísimas gracias por compartir este webinar con nosotros. Este es el primer webinar que hace Fiat con Codeoscopic. Como os decía Ángel, creemos ser de los primeros en haber entrado en Avandos, de dos maneras, en el mundo del webinar. Es la primera vez que hacemos uno. Entonces, la presentación va a ser un poquito también presentación de la mutua, de Fiat. Nada, 5 minutitos. Intento no enrollarme demasiado para después pasar a lo que es el producto. Nuestra mutua, Fiat Mutua, Fiat es la Federación Industrial del Autotransporte de Cataluña, es un acrónimo, y a eso corresponden esas siglas. Se funda en 1930. ¿Vale? Estamos muy orgullosos de un poco más de 10 años ir a celebrar nuestro primer centenario, que nos hace muchísima ilusión. Los inicios, como en todo, son muy complicados. De 1930 a 1950 son unos inicios difíciles. En 1950 Fiat realmente se consolida como mutua y empieza a hacer productos diferentes al producto inicial, que era simplemente los accidentes para los integrantes de la Federación Industrial. En 1965, Fiat, igual que todas las compañías, experimenta el boom del automóvil en España, la llegada del seguro obligatorio de automóviles, que hace que todas las compañías tengan en este producto prácticamente su fuente número uno de ingresos. Luego veremos cómo Fiat, con el tiempo, ha ido compensando ese peso tremendo que tenía en todo el sector asegurador español el seguro obligatorio de automóviles. En 1980 llega la nueva dirección, encabezada por nuestro presidente, y cambia realmente Fiat. Podemos hablar de 1980 a nuestros días de una nueva Fiat, mucho más profesional, cambia la imagen, empezamos a trabajar prácticamente en todos los productos, y Fiat empieza a abrirse a todo el territorio nacional. Tenemos 51 oficinas abiertas en España, prácticamente en todas las capitales de provincia. Queremos tener presencia en las zonas y cercanía hacia vosotros, hacia la mediación. Y trabajamos con 6.531 mediadores profesionales de seguros, de los que, como luego veremos, la parte del león se la llevan los corredores, que entiendo que sois vosotros los que utilizáis Avandos y los que nos estáis escuchando. Los productos, para simplificarlo y porque tenemos poquito tiempo, sobre todo para cuando a alguien que está metido en seguros le dicen que una presentación tiene que durar media hora, pues comprenderás, Ángel, que el tema es complejo, ¿no? Normalmente hablamos de 6 horas para arriba, pero bueno, vamos, compañía más. Vamos a intentar sintetizarlo al máximo. Para sintetizarlo, productos, hacemos de todo menos crédito y caución. Muchísimo más fácil. Por posición en el ranking, Fiat está más o menos la compañía número 21 en el ranking total de entidades. El ranking se puede coger de muchas maneras, difiere si lo coges por grupos o si lo coges compañía a compañía, pero bueno, según ICEA somos el número 21 en el ranking global, pero hay una serie de productos que son los productos estratégicos para nosotros, en los que estamos muchísimo mejor situados, y uno de ellos es el producto que nos ocupa, embarcaciones de recreo.
El año pasado fue un año extraordinario en lo que es crecimiento de cartera para Fiat. Pasamos de 577 millones de euros de facturación a los 654 millones de euros, consolidándonos en ese puesto número 21 en el ranking mundial. Eso sin perder la solvencia, que es un 244% superior al capital de solvencia obligatorio y un 854% al capital mínimo. Lo que os decía, nuestro sistema de distribución es mediadores profesionales, de los cuales 3.207, realmente la parte de León, sois los corredores de seguros. Canal por el que apostamos decididamente, y de ahí nuestra colaboración con Codeoscope y con Avandos, a los que aprovecho para felicitar por su reciente 10º cumpleaños. Muchas gracias, Hemos acompañado, yo entiendo que desde el casi principio, desde el principio. casi desde el principio, Sí. Así es. un poquito más, nosotros llevamos 9 años colaborando con ellos, y es una muestra más de nuestro apoyo a una entidad que, sin hacer demasiado ruido, está líder en el mundo de los corredores. Más de 1.000 corredores de seguros en España utilizan el multitarificador, que se ha convertido en el número 1 indiscutible. Nosotros, como Mutua, es el multitarificador por el que más apostamos y en el que estamos en más producto. En algunos hemos abierto la veda, como puede ser Salud. Yo creo que en comunidades también fuimos los primeros. Y en embarcaciones somos los primeros. Y explicaros un poquito lo que os comentaba. En el año 2000 empieza realmente el cambio en la cartera de Fiat, de tener un peso indiscutible en autos. Autos es la línea que veis en rojo. Pasamos a una composición de cartera actual en el que nuestros productos principales son salud y vida, dejando autos relegado a mucho menos de un 33% de nuestra cartera. Os decíamos también, la Mutua está la 21 en el ranking general, pero en lo que son nuestros productos estratégicos estamos muchísimo mejor colocados. ¿Cuáles son nuestros productos estratégicos? El número 1, salud, vida, el número 2. Como número 3 tendríamos decesos, un ramo en el que aprovecho para hacer publicidad. Correcto. Estamos ahora en campaña. Correcto. Asistencia en viaje, otro ramo estratégico, y finalmente el ramo del que vamos a hablar, el ramo de embarcaciones, ¿vale? En embarcaciones realmente se ha dado lo que normalmente se llama una sinergia positiva, que es algo que nadie sabe lo que quiere decir, pero que queda muy bonito, y el resumen es el siguiente. Si en el año 2017 Fiat y Metrópolis iban por su cuenta, la suma de lo que vendían Fiat y Metrópolis era un 20% inferior a lo que vendió Fiat sola. Es decir, la unión ha hecho no solo que sigamos vendiendo mucho y muy bien este ramo, sino que vendamos aún más. El año pasado pasamos en volumen de primas de ser los séptimos en embarcaciones a los cuartos en el mercado nacional, y en número de embarcaciones a los segundos. Tenemos bastantes más de 20.000 embarcaciones aseguradas dentro de un universo de 170.000 embarcaciones de recreo. Pues es ya un posicionamiento importante en una cartera que es un tipo de seguro para especialistas, pero que está bastante atomizada. Hay unas 30 entidades que trabajan el ramo, y el hecho de tener por encima del 15% de la cuota de mercado nos hace líderes en muchos segmentos, y que en nivel absoluto y en número de embarcaciones estemos los segundos en España, y vamos a por los primeros. Y ahora no me funciona. Vale. Ya entrando en lo que es el producto de embarcaciones. No el producto de embarcaciones Fiat, sino el producto de embarcaciones en general. Primero vamos a hablar de una serie de conceptos que son diferentes podríamos decir, la jerga de lo que es el mercado de las embarcaciones de recreo, y que tanto en el tarificador de Avandos como en cualquier tarificador de cualquier compañía que opere en España os van a preguntar. Lo primero y lo más sencillo, el concepto de eslora, ¿vale? La tarificación de las embarcaciones, cuando son a vela, es en función de su eslora, y cuando son a motor es a función de los caballos que desarrolle el motor o los motores de los que disponga la embarcación. ¿Qué es la eslora? La eslora es, traduciéndolo a palabras cotidianas, sería el largo de la embarcación. En palabras técnicas es mirando de popa a proa, es decir, desde la parte de detrás del barco a la parte de delante, a través de una imaginaria línea de crujía, que sería una línea que iría por el centro de la embarcación de popa a proa, miran la distancia entre esa popa y esa proa. En el dibujo que veis en la presentación veréis donde pone eslora, perdón que necesito la máquina de
ver, que podría haber 3 esloras. Diríamos la eslora de la quilla, que es la parte que queda sumergida, la eslora de la línea de flotación y la eslora de la cubierta. Serán 3 medidas diferentes. ¿Qué medidas vamos a pedir para tarificar? La eslora de la línea de flotación, que va a ser la eslora que venga en el rol, en la documentación de las embarcaciones, que si pedís a vuestro cliente, ahí vendrá expresado. ¿Vale? Un tema también peculiar en el mundo de las embarcaciones. Hay muchas medidas que en las descripciones de los fabricantes e incluso en las documentaciones no están en el sistema métrico decimal, que es lo que vamos a pedir las compañías españolas y también a través del tarificador Avant 2, lo que os vamos a pedir. Aquí hay, y dispondréis de ello para siempre, una serie de valores de conversión, porque la eslora muchas veces va a venir en pies, que es una medida inglesa, y aparte que cuando es náutico difiere del resto de medidas inglesas, un pie son 0,304,8 metros. 0,3048 metros, ¿vale? O sea, más o menos un metro equivaldrá a 3 pies. Eso quiere decir que cuando veáis una embarcación que pone 41 pies, pues va a equivaler a unos 12 metros de eslora. Y nosotros la eslora os la vamos a pedir en metros, para complicarlo simplemente. La potencia del motor también en muchísimas documentaciones y muchísimos folletos de los motoristas que equipan a nuestras embarcaciones. Viene en kilovatios en vez de en caballos. Caballos potencia, sabéis que es una medida francesa, después bastante adoptada en el mundo, sobre todo en América, pero que difiere del kilovatio. Un kilovatio es 1,3402 caballos. ¿De acuerdo? Ese es el factor de conversión. La distancia, también el tarificador, hay un momento que os preguntará el ámbito de navegación de la embarcación que queréis asegurar y está expresado en millas. Ojo, son millas náuticas. La milla terrestre es diferente de la milla náutica. Y una milla es 1,852 kilómetros. Más o menos todas las compañías, desde luego nosotros, de serie, por decirlo de alguna manera, de entrada, pues aseguramos hasta 200 millas del litoral. Y la velocidad vendrá expresada en nudos. Un nudo es 1 milla por hora y la traducción de milla a kilómetro nos dará los kilómetros por hora. Yo estoy dando golpecitos y me parece que eso hace sí, que se mueva la cámara. Vamos a marear a nuestros espectadores. Perdón. Bueno. Otro concepto importante y que os preguntamos también en el tarificador, la bandera de la embarcación. La bandera. España está adherida al convenio que elaboró la Conferencia de Naciones Unidas en 1958, por el cual las embarcaciones de recreo, propiedad de un ciudadano español, que las disfruta en España, la tiene amarrada en España y su domicilio fiscal y físico está en España, lo normal es que tengan bandera española, ¿vale? La mayoría de las embarcaciones asegurables o que nos vamos a encontrar para asegurar van a tener bandera española. Luego vemos cómo puede haber algunos casos en los que aseguremos bandera extranjera. Por ayudar un poquito al tema de la bandera española. La bandera española va a llevar un tipo de matriculación que es como el que estáis viendo ahora en la pantalla, en la presentación. La primera cifra, en este caso séptima, va a corresponder a la lista séptima. Luego vemos cuáles son las diferentes listas que hay. Lista séptima es la lista de las embarcaciones de recreo, la navegación de recreo. Lo segundo, van a ser unas letras que van a corresponder a la provincia marítima. Luego veremos que provincias marítimas no son las mismas que las provincias administrativas normales en España. Hay 30 y hay, en algunos casos, alguna provincia administrativa española tiene más de una provincia marítima. Por ejemplo, Cádiz, pues tiene Cádiz y Algeciras. ¿Vale? El siguiente dígito, en este caso un 5, va a ser el distrito marítimo. ¿A qué capitanía marítima corresponde la lista en la que está inscrita la embarcación? Cada provincia, en este caso estamos hablando de una embarcación matrícula de Barcelona, esta que veis en la foto, séptima BEA, BEA es provincia marítima de Barcelona, quinta pues será aquella capitanía en la que esté inscrita la embarcación. Barcelona tiene diferentes capitanías. Barcelona, está Arenys de Mar, está Mataró, está Vilanova. Hay una serie de capitanías marítimas distintas a la capital de la provincia. Después, el siguiente número es el número de folio en el que consta la embarcación, en este caso 1082. Y por último, los 2 últimos dígitos son el año de la matrícula. Atención,
Que una embarcación como esta, y si la veis entenderéis que es así, esté matriculada en el año 91, no quiere decir que esté construida en el año 91. Y en el tarificador la fecha que se pide es la fecha de construcción de la embarcación, no la de matriculación. Es fácil entender que una persona puede comprar una embarcación y cambiarla de matrícula, o cambiar una embarcación con una matrícula extranjera, pasar la matrícula española, o viceversa, con lo cual el año de matriculación no va a coincidir con el año reciente, pero el de construcción, el año de construcción puede ser muy anterior, ¿vale? Igual que pasa en los automóviles, que es de lo que entendemos todos. Lo que os comentaba de las listas de registro de las embarcaciones, la lista primera son las plataformas de tracción del subsuelo, una plataforma petrolífera, por ejemplo. La lista segunda van a ser los buques de transportes de pasajeros o de mercancías o de ambas cosas a la vez. La tercera son los buques de pesca. La cuarta, los barcos auxiliares para pesca y agricultura, normalmente dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca. La quinta, remolcadores y barcos auxiliares del servicio portuario. La sexta son las embarcaciones deportivas con destino alquiler, es decir, el charter. La lista sexta es la lista de embarcaciones de alquiler. La séptima es embarcaciones de recreo de uso particular. La octava son los buques de organismos públicos, nacionales o autonómicos, y la novena es una lista provisional. En principio, el seguro del que os estamos hablando está pensado para embarcaciones de lista sexta y séptima, es decir, embarcaciones de recreo, bien de uso particular o bien de uso alquiler. Una pregunta de novato, para interrumpir. Que sea fácil, por favor. Que sea fácil. Si la embarcación es embarcación de recreo, pero ¿en qué se diferencia una embarcación de recreo de un auxiliar de pesca? Es decir, tú puedes utilizar una embarcación de recreo para pescar, pero tiene que ser una actividad profesional. Correcto. O sea, tú puedes, un porcentaje muy importante de las embarcaciones de recreo se utilizan para pescar, pero no es pesca profesional. Es decir, las embarcaciones con lista tercera son aquellas personas que tienen un IAE como empresa o persona física que se dedica a la pesca profesional. Y no te impide, ¿no? Es decir, tú tienes una embarcación recreativa, sales a pescar y estás cubierto igualmente, aunque no sea tu actividad. Lo que te impide en realidad, administrativamente, esto no tiene nada que ver con el seguro, lo que te impediría es vender la pesca que has capturado, ¿vale? Venderla profesionalmente. Pues habrá quien lo venda y si no te pillan no es delito. Correcto. ¿Vale? Un poco lo que os decía, la tarifa y el producto está pensado para embarcaciones de lista sexta y séptima. Esto no quiere decir que por el mismo se puedan asegurar embarcaciones de lista quinta, embarcaciones de lista octava y alguna embarcación de pesca de lista tercera cuando el pescador se ha jubilado. Si una persona es pescador profesional, tiene una embarcación matriculada en lista tercera, la ley le permite, nuestra legislación permite que una vez jubilado siga teniendo la misma lista, lo que ocurre que le va a pasar lo mismo que comentaba Ángel, el caso al revés. El caso del señor que tiene una embarcación de recreo y pesca. El señor puede seguir pescando, pero no puede vender sus capturas, con lo cual podrá ser asegurada por el seguro de embarcaciones de recreo. ¿Vale? 30 provincias, hay 30 provincias marítimas que difieren en parte de las provincias administrativas, sobre todo porque cada isla va a tener una provincia marítima, es decir, IB va a ser Ibiza, no Illas Balears como era en las matrículas de los coches. Ibiza tendrá una lista, Menorca tendrá otra, Mallorca otra, igualmente en las Canarias. Ceuta y Melilla van a tener provincia marítima y, por ejemplo, el ejemplo que os ponía antes, en Cádiz tiene provincia marítima, Algeciras también, en Murcia, Cartagena tiene provincia marítima, Murcia también. ¿Vale? Evidentemente Soria y Ávila, Teruel no tienen provincia marítima. Todo y que después veremos... No tenemos un buen tren y tampoco tenemos provincia marítima. No tenéis marítima. ni tren ni provincia marítima. Lo que ocurre es que, todo llegará. sorprendentemente, luego veremos, se matriculan embarcaciones en todas las provincias administrativas de España, incluido Teruel, que también existe. La bandera extranjera, lo que comentábamos hace un momento. Lo normal, y hasta el año 2011 era así, es que el señor que se compraba una embarcación, el señor español, la persona española que compraba una embarcación en España, la iba a disfrutar en España y él o ella tenía nacionalidad española, lo matriculara con bandera española. ¿Qué ocurre? A partir del 2011 y en transposición de una normativa comunitaria, de una directiva comunitaria, se permite a cualquier ciudadano de la Unión tener una embarcación de recreo
abanderada en el país que le diera la gana, siempre que fuera un país comunitario, ¿vale? Eso generó un primer auge de la matriculación en países extranjeros, sobre todo porque el tipo impositivo de las embarcaciones de recreo en nuestro país es el mayor de la Unión, con lo cual, si tú matriculabas la embarcación en otro país, estabas ahorrando impuestos al comprar la embarcación, ¿vale? En su día Montoro y ahora Montero eso lo pillaron muy rápido y pusieron una cosa maravillosa que era un impuesto especial para aquellos señores que matriculaban su embarcación en otro país. Con lo cual, la ventaja fiscal prácticamente desaparecía. Y la poca que pudiera haber lo compensaba el hecho de tener que contratar una gestoría para que te gestionara todas estas cosas. ¿Qué ocurre de todas maneras? Que en España la navegación de recreo depende de la Dirección General de Marina Mercante, con lo cual toda la normativa de seguridad y de equipamiento de las embarcaciones de recreo dependen de la Marina Mercante y van a ser, con la diferencia porcentual de las esloras, semejante o similar a las que tengan los mercantes o los buques de pasajeros, con lo cual nuestra normativa de seguridad es la más dura de toda Europa también. ¿Qué ocurre ahora? Que si un señor abandera su embarcación en Holanda o en Bélgica, que son las legislaciones más laxas, no tendrá, por ejemplo, que pasar ITBs. ITBs es la inspección técnica de buques, similar a la inspección técnica de vehículos, y la normativa de chalecos salvavidas, de bengalas, etcétera, etcétera, va a ser muchísimo más laxa que la que tiene en el Estado español. Con lo cual, sigue habiendo gente que matricula las embarcaciones en un país diferente a España de la Unión Europea. Podemos asegurar sin problema cualquier embarcación con una bandera comunitaria o con una bandera de donde sea. Lo único que queremos es un interés en España, es decir, que ese barco esté aquí y ese señor tenga un domicilio aquí. Sobre todo, no olvidemos que somos catalanes, que tenga una cuenta corriente donde poder cobrarle en nuestro país. Pasamos un poco. Por ver un poco, visto toda esta terminología que nos va a hacer necesaria para tarificar una embarcación, y perdón si alguien ya sabe mucho de esto, porque la presentación está pensada un poco para analfabetos náuticos, ver un poco a qué mercado nos dirigimos. España, pese a tener ya un mercado de embarcaciones de recreo con un peso sustancial en el Producto Interior Bruto, está aún a años luz de países de nuestro entorno, más o menos con las mismas millas o kilómetros, perdón, de costa que España, pero que están muy por delante nuestro. El ejemplo claro es Italia. Italia, en valor añadido bruto, es decir, el IVA que recauda por el negocio de las embarcaciones de recreo, está 7 veces por encima de España. También en empleo total, directo e indirecto. Y Francia, con menos kilómetros de costa que España, estoy contando, por supuesto, todo el litoral canario y Balear, tiene 3 veces más negocio que nosotros, factura 3 veces más impuestos, y Inglaterra, con muchísimas menos millas, factura 4 veces más que nosotros. ¿Qué tiene esto? Esto ha hecho que la Dirección General de Marina Mercante, que ahora está dirigida por gente que viene directamente del Ministerio de Economía y Hacienda, haya visto realmente un filón recaudatorio en las embarcaciones de recreo. Y un poco nuestra legislación se esté convirtiendo cada vez más en una legislación parecida a la de nuestros socios europeos. Es decir, estamos de alguna manera dulcificando las exigencias brutales que hay en España para la navegación de recreo. Los títulos, tanto el patrón de navegación básica como el patrón de embarcaciones de recreo, capitán de yate, patrón de yate, etcétera, etcétera, ya permiten gobernar, la palabra correcta, embarcaciones de más potencia, de más eslora, y permiten hacer más millas con ellas a cada uno de los títulos. Un poco aproximándose a Europa, aunque hay países de Europa en los que no hace falta ninguna titulación para más sencillo, conducir. por ejemplo, en Italia, que se vea que es mucho más sencillo que es en más España, sencillo y por ello hay en más todas mercado. en todas partes es más sencillo. Somos el país que pone más problemas. Bueno. Un poquito estamos viendo en el chart que tenéis en pantalla la evolución de las matriculaciones de las embarcaciones de recreo en España.
Veréis que de 2016 a 2017 el crecimiento fue a doble dígito y que en estos 3 años el crecimiento ha sido sostenido, ¿vale? Estamos realmente todos contentos, nosotros desde el punto de vista asegurador y el mercado de las embarcaciones de recreo en sí, estamos muy contentos y esperanzados con esta evolución, todo y que luego veremos está a años luz de lo que pasaba antes de la crisis, ¿no? La evolución del mercado actual en España. Aquí tenéis las cifras de los 3 últimos años. Veréis que es un mercado tremendamente estacional. Es decir, se venden embarcaciones y, por añadidura, seguros de embarcaciones desde Semana Santa hasta septiembre. El resto del año no existe, pero realmente no existe. Y lo sorprendente, antes lo estábamos hablando con Ángel, es que, por ejemplo, en Galicia tiene una explicación lógica. En invierno en Galicia, aquí el mar es duro, hace mal tiempo y es complicado navegar. Sin embargo, en Canarias pasa exactamente lo mismo. En Canarias el mar está prácticamente igual todos los meses, alisios aparte, y hace buen clima siempre, y sin embargo también se venden embarcaciones entre Semana Santa y septiembre. ¿Vale? Estos 2 últimos años será un fenómeno. Ese crecimiento sostenido que os comentaba, que ha habido en las matriculaciones, siendo sostenido, y si veis las 2 líneas, es bastante similar y paralelo, porcentualmente está creciendo muchísimo más la matriculación de embarcaciones dedicadas al charter, dedicadas a alquiler, que las dedicadas al uso particular. Nuestro país, como sabéis, es un paraíso turístico, viene muchísimo turista de fuera, eso abre un campo enorme a todo el tema de charter náutico, al alquiler de embarcaciones, y los mismos ciudadanos españoles nos estamos dando cuenta, y me incluyo en primera persona, que es muchísimo más cómodo alquilar un barco 15 días en verano que sufragar los gastos de mantenimiento, amarre y etcétera, los gastos del club náutico de una embarcación durante todo el año, cuando realmente disfrutas muy pocas horas de embarcación, aún siendo propietario de una de ellas. Lo que os comentaba, a pesar de que, como veis, del 2016 a nuestros días, el crecimiento del mercado de embarcaciones es sostenido, y esperemos que sostenible, estamos a años con estas 5.000 y pico matriculaciones anuales, de las que nos congratulamos todos, estamos a años luz de las 14.000 embarcaciones que se matriculaban antes de la crisis. La crisis realmente, la crisis económica del 2008, creo que Zapatero se enteró después, pero fue sobre ese año. La crisis del 2008 fue un crack tremendo para el sector. En España nadie iba a trabajar en barco. Aquí no está Venecia, o sea, la embarcación es totalmente prescindible y llegó a ser prescindible. Las matriculaciones cayeron en picado de 14.000 a 0, prácticamente en nada. La navegación, las matriculaciones se están manteniendo y ahora están teniendo una evolución muy, muy positiva, pero aún a años luz de lo que estábamos haciendo antes de la crisis. La evolución del mercado español de embarcaciones es buena o buenísima en esta época, sobre todo de 2017 a 2018, un crecimiento a doble dígito. Este año está empezando francamente bien. Los datos de los 4 primeros meses del año son muy esperanzadores, muy superiores a los del año pasado. Y aparte del tema de la estacionalidad, se da también un tema curioso. Prácticamente la mitad del mercado de las embarcaciones de recreo está entre Cataluña y Baleares. Cataluña y Baleares, teniendo menos kilómetros de costa, incluso juntas, que por ejemplo Andalucía, acaparan más de un 40% de lo que es la náutica de recreo en España. ¿Vale? Se podría entender esa diferencia con el Cantábrico, un mar en el que, aparte de que hay muchos menos tiene mucho sentido que la Comunidad Valenciana, por ejemplo, unos kilómetros de costa similares o superiores a la suma de Cataluña, esté tan lejos de la venta de embarcaciones. Hecha esta salvedad, lo que os comentaba, los 2 últimos años se han matriculado embarcaciones en todas las provincias de España. Sorprendentemente, Cuenca, Ávila han matriculado embarcaciones.
La que menos, Soria, pero incluso Soria, que es conocida por la gran cantidad de litoral marítimo que tiene, ha matriculado una embarcación este año pasado, este 2018. Es decir, vender seguros de embarcaciones de recreo se puede hacer en cualquier parte. Todos tenéis en vuestra cartera clientes que tienen embarcación de recreo. Probablemente el señor de Soria la embarcación la tenga en Cantabria o en Asturias, pero tenéis cliente que tiene embarcación. Y la problemática a la que os hacía mención. Según la Dirección General de la Marina Mercante, hay 170.000 embarcaciones de recreo, son números redondos, matriculadas en España, contra 110.000 amarres. Es decir, hay un déficit importante de amarres. 110.000 embarcaciones están en puerto y el resto es o bien náutica remolcada o bien son embarcaciones que se hibernan y salen simplemente a boya en los periodos estivales. Luego vemos un poco el por qué es importante el concepto de amarrar en boya o amarrar el puerto para el tema del seguro. Por haceros una idea del impacto y del matriculadas que hemos de sumarles las embarcaciones matriculadas en otros países, que evidentemente la Dirección de Marina Mercante no controla, y aquellas embarcaciones de recreo que no es obligatorio asegurar. Mayoritariamente embarcaciones de vela ligera y embarcaciones que por su potencia y por su eslora no es obligatoria la matriculación. Estaremos hablando de unos 210.000 embarcaciones vivas en España de recreo contra 3.000 pesqueros. Quiero decir, la diferencia es realmente impresionante. El nivel, Paco, de no aseguramiento, es decir, de gente que realmente tenga de estos volúmenes de embarcaciones, que tenga embarcación que salga, pero que no asegure, igual de yo gente quisiera ¿Es bajo, creer, alto o según no, datos, es bajo. Es bajo muy obligatorio y hay mucho control, ¿no? Y yo quisiera creer que es mínimo. Vale. Pensemos que hacer un seguro obligatorio para una embarcación vale desde 50 euros al año. Arriesgarse a que te pase cualquier cosa, hombre, es una barbaridad. No hay ese no aseguramiento que hay en otros ramos del seguro. Realmente la gran mayoría de las embarcaciones que tienen obligación de asegurarse, están aseguradas. ¿Vale? El futuro del sector, como os decía, el Ministerio de Economía y Hacienda, muy metido ya dentro de la Dirección General de Marina Mercante, apuesta por las embarcaciones de recreo como una herramienta más de recaudación y está dulcificando y mejorando toda una serie de reales decretos para permitir, primero, que con las titulaciones que hay se puedan gobernar barcos mayores, barcos con más potencia, se pueda uno desplazar a más millas de la costa, reducir las exigencias en materia de seguridad. Hasta hace muy poco nuestra legislación exigía que las bengalas se tenían que cambiar una vez cuando te decía la administración, mientras el fabricante de la bengala te estaba diciendo que aquella bengala caducaba a los 20 años, tú a los 5 la tenías que cambiar. Ahora esto ha cambiado, realmente ya no tienes que cambiar bengalas, chalecos, etcétera, mientras el fabricante diga que aquello funciona. Las titulaciones, como decía, pueden hacer muchas más cosas y está pendiente un Real Decreto que baje un poco los impuestos en todo lo que son grandes esloras. Realmente hoy en día es difícil ver un barco de gran eslora, un barco de gran eslora matriculado en España, abanderado en España, porque los impuestos son brutales. Y realmente sale a cuenta tenerlo matriculado en cualquier otro país, fundamentalmente en Inglaterra o en estos sitios. ¿Vale? La flota. Esas 175.000 embarcaciones matriculadas que decía la Dirección General de Marina Mercante, ¿cómo se distribuyen? El 12,47% serían motos de agua, es un segmento que está creciendo. El 57,59% embarcaciones de motor, monocasco de motor. Neumáticas semirrígidas, la embarcación neumática es aquella que tiene un flotador a lo largo de todo su costado. Neumática sería un 12,32% y semirrígida, que es lo mismo pero con una quilla rígida, el 11,49%, y de vela solamente un 6,12%. Hay que hacer una salvedad a favor de la vela. La mayoría de las embarcaciones no matriculadas van a ser de vela porque la obligación de matrícula es para aquellas embarcaciones mayores de 6 metros de eslora y con más de 11 caballos de potencia.
10,87 porque la potencia está en kilovatios también para confundirnos más. Ujú. ¿Eso qué hace? Eso hace que tengamos una composición de la flota en la que cada vez más la embarcación de motor de hasta hace poco de 8 metros de eslora, pero ahora ya de 6, sea prácticamente el 90% del mercado al que nos dirigimos. Vale. Como os decía, por esloras hasta 8 metros. Y la diferencia ahora con 6 metros en las nuevas matriculaciones es brutal, ahora la veremos. Es el 88% de la flota. De 8 a 12 metros el 7,20, de 12 a 16 metros el 3,13 y más de 16 metros el 1,31%. Como os decía, matricular en España con bandera española una embarcación de más de 16 metros tiene que ser alguien que quiera desgravar o blanquear dinero, porque si no exacto, si no está completamente loco. La evolución de la flota por esloras, estos 3 últimos años, la Dirección General de la Marina Mercante empieza a diferenciar hasta 6 metros y de 6 a 8 metros y vemos que realmente la parte del león se la están llevando las embarcaciones de hasta 6 metros de eslora. Si os fijáis en las columnas del gráfico anterior, estos 3 últimos años prácticamente más de 3/4 partes de las embarcaciones que estamos matriculando en España tienen menos de 6 metros de eslora. Ello nos lleva a esa embarcación tipo que os decía, que es una embarcación de hasta 6 metros de eslora y a motor. ¿Vale? Aquí ya entramos en el producto puramente Fiat. Vale. Vamos a pasar un poco de puntillas, no sé cómo vamos de tiempo. Sí, si quieres empezamos con la parte de demo un poquito. Porque ¿vale? en la demo vamos a hablar solamente 3 puntualizaciones antes, después en la demo vamos tratando más todo el tema de producto. Esta es la joya de la corona, nuestra tarifa, una tarifa súper competitiva para un producto también súper competitivo. Cosas en las que insistimos desde Fiat a la hora de asegurar una embarcación. Más que el seguro obligatorio, siempre indicamos que es importante, muy importante, poner algo de responsabilidad civil voluntaria. ¿Por qué? Porque el seguro obligatorio de embarcaciones, el Real Decreto lo convierte en un seguro muy rígido. El seguro cubre exactamente 336.566,77 euros. No ha habido manera, ni en esto ni en nada, de traducir de pesetas a euros de una manera decente. No costaba nada poner 350.000, pero no, son 336.566,77. Y es muy rígido en el sentido de que de este capital, 96.000 son para daños materiales y 240 para daños personales, con un sublímite por víctima de 120.000, que hasta para una persona de letras puras como yo, es fácil ver que da para 2. Sí, sí. ¿Por qué recomendamos siempre como mínimo un mínimo de responsabilidad civil voluntaria? Por una sencilla razón, o dos, mejor dicho. La razón fundamental, porque el seguro obligatorio solamente cubre cuando la embarcación está en el agua. A la que la embarcación sale del agua no hay cobertura. Una embarcación, aunque sea raro, puede hacer daño a otra embarcación o a personas estando fuera del agua. Y solo estaría cubierta si tiene algo de responsabilidad civil voluntaria. Y también, y no menos importante, porque la parte que incluyamos de responsabilidad civil obligatoria se puede distribuir entre daños materiales y daños personales como uno quiera. Como después, si tiene la desgracia de tener un siniestro, como mejor convenga. Es decir, no hay una parte asignada a daños personales, una parte asignada a daños materiales. Puedes jugar bastante con ello. Después, importante, las embarcaciones auxiliares. Si un barco tiene embarcación auxiliar, y esto lo pregunta nuestro tarificador, y el tarificador ABAN2, hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque dentro de esas embarcaciones que no es obligatorio asegurar, veíamos y vemos claramente ahora las embarcaciones auxiliares de menos de 4 metros de eslora y que tengan menos de 10,88 caballos de potencia. Si hemos puesto que tiene una embarcación auxiliar el barco, esa embarcación auxiliar estará cubierta no solo de daños, si hay cobertura de daños, sino también para RC. Y si no lo hemos puesto, no tendrá ninguna cobertura. ¿De acuerdo? No va a costar más, sobre todo si estamos hablando de seguros de responsabilidad civil. Si hablamos de cobertura de daños, evidentemente ese valor pues va a subir un poquito más la prima, pero que prácticamente no va a subir la prima. Y un poquito, antes de entrar en el tráfico de ABAN2, y que es, perdón por el rollo, que es la parte importante de esta webinar,
deciros que desde Fiat queremos crecer en el ramo de embarcaciones, estamos creciendo, pero queremos crecer y queremos crecer más, y consideramos que hay una serie de factores que nos hacen la elección adecuada. ¿Por qué? Como os decía, es un seguro para especialistas. Cada vez más, todos los gurús del sector dicen que en el futuro hemos de hacer dos cosas. Bien dimensionarnos, bien especializarnos. Este es un seguro para especialistas y un seguro con futuro. Por ello, importante, apostar por una compañía con una experiencia de más de 20 años en el sector, más de 20 años asegurando embarcaciones de recreo, con excelencia en el servicio, que está cercana a vosotros y que nuestro lema en todas nuestras comunicaciones, descomplícate, lo llevamos al máximo en el seguro de embarcaciones. Queremos haceros fácil asegurar las embarcaciones de recreo de vuestros clientes, o las vuestras, por supuesto. ¿Cómo? Tenemos una unidad náutica en nuestra sucursal de Tortosa formada por 4 personas que están simplemente para ayudaros a contratar, a mejorar coberturas, a ver lo que necesita cada programa de navegación, ¿vale? Además, tenemos un departamento dentro del departamento de siniestros, un departamento de siniestros de personas que solo tramitan siniestros de embarcaciones, que se dedican a esto y saben lo que tocan. Y toda nuestra red de peritos náuticos es diferente a la red del resto de ramos. Quiero decir que son comisarios de averías, especializados en el seguro de embarcaciones, y que nadie asegurado en Fiat va a tener la desgracia, con perdón, primero de tener un siniestro y después que el perito que venga no entienda nada de embarcaciones y tenga que ser él el que le haga un cursillo de que allí no hay continente y contenido y que lo que tiene que mirar es otras cosas. Eso, unido a las tarifas, yo diría que más competitivas del mercado, nos hace, espero, vuestra elección principal.